Buenos días, tardes, noches, mañanas, madrugadas para los que nos ven en las madrugadas. Bienvenidos a este día noveno de nuestra consagración a Jesús por medio de la figura de la Santísima Virgen María. Creo que de todas las reflexiones que hemos tenido todos estos días, me atrevería yo a pensar que esta es la reflexión de las más cortas que vamos a tener. Y la única razón es porque es muy clara. Este día número 9, que se llama El fuego prueba al hierro y la tentación al hombre justo, se trata sobre la realidad del pecado. Entonces ya hemos hablado de esas reacciones internas y externas de un santo, que las tentaciones siempre van a estar ahí y que nosotros no las podemos evitar. Y este día número 9 nos abre esa dimensión del pecado que es la conciencia. Nosotros para pecar tenemos que tener conciencia de ese pecado. Y el problema que tenemos los cristianos es que muchas veces cuando nos enfrentamos a esa realidad del pecado, no nos preocupamos y sabemos que vamos a pecar, incluso continuamos en ese camino de fe. Claro que hay situaciones, claro que hay que entender, claro que uno se tiene que examinar el corazón, pero lo importante es que nosotros no empecemos a normalizar el pecado. El pecado tiene muchas aristas, pero la primera es que quita la paz y nos aleja de Dios. Este día entero de la consagración nos está hablando de que es mejor cuando tenemos un pecado cortarlo desde el comienzo. Es decir, si usted siente que hay algo que lo está alejando de Dios porque lo hace perder la paz, porque no le da tranquilidad, porque usted no siente el amor de Dios manifestándose ahí, usted siente que eso lo está poniendo muy lejos de Dios, esas cosas hay que cortarlas desde el comienzo, no hay que esperar, no hay que esperar a que el problema se crezca. Y yo les puedo poner esto en miles de ejemplos que tenemos nosotros día a día. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces hay gente que vive en los barrios o en las ciudades más pequeñitas y las casas están muy cercanas las unas de las otras. Entonces hay un par de vecinos o vecinas que no se llevan bien. Entonces nunca se hablan, nunca hay un ejercicio de comunicación, están muy distantes los unos de los otros y termina pasando un día que tienen un problema. Hay un problema y eso se vuelve un problema inmenso porque habían un montón de cosas entre esas dos familias o entre esas dos personas, y eso usted le puede pasar incluso en su propia familia, que estaban teniendo ese momento fuerte, difícil, pero que no se tomaron el trabajo de resolverlo. Este día noveno es un llamado a tener conciencia del pecado, pero a tener una conciencia para decir, Dios, me voy a encargar de curarme, de limpiarme de este pecado desde el comienzo. No voy a esperar, no voy a esperar hasta el futuro para poder hacer que esto salga bien, sino que lo que voy a hacer es que voy desde ahorita mismo, desde este mismo momento, voy a tener cuidado de cómo estoy viviendo mi vida. Nos dice a nosotros este día número 9 la reflexión que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el pecado existe, de que está ahí, se manifiesta, de que el demonio es más poderoso que nosotros, que nos conoce, sobre todo que conoce nuestras debilidades. Entonces, si el mal conoce en dónde somos frágiles, cuáles son las cosas en las que caemos y que no tenemos conciencia de ellas y porque decidimos no actuar de acuerdo a nuestra conciencia, quiere decir que el demonio sabe cómo llegar directamente a nuestros corazones. El día número 9 es un mensaje donde San Luis María Griñón de Montfort, la imitación de Cristo, te están diciendo, hay que tener conciencia del pecado. Y usted hágase, no hay que ser estúpidos, y perdónenme que use esta palabra, pero hay que parar de ser estúpidos. Nosotros no podemos entender la fe de esa manera. Nosotros tenemos que hacer algo por nuestra propia salvación y tenemos que hacerlo de manera muy consciente. Como les venía diciendo, nos dice este día número 9 que las tentaciones pueden ser graves y que si no hay conversión desde el comienzo va a ser muy difícil. Es un llamado a encargarnos de nuestra propia santidad. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, a las misas y escuchamos las predicaciones, muchas veces los sacerdotes enfatizamos en que la salvación está ahí, que hay que hacer algo para tenerla, que Dios la ofreció libremente, y eso suena muy bonito. Pero este día número 9 nos está diciendo, pero usted tiene que creerse eso, usted tiene que tener conciencia de eso, usted tiene que creer el mensaje de Cristo, porque si usted le cree a Cristo, usted cree que existe el mal. Y si usted sabe que existe el mal, lo que va a hacer es que va a tratar de evitarlo a toda costa. Hay que estar alerta, hay que estar pendientes de cómo es que ese mal me está llegando. Uno se tiene que conocer, uno se tiene que explorar en la vida espiritual, uno tiene que sentarse, incluso los que no, yo los invito a que hagan un ejercicio de escritura, que se siente usted y empiece a escribir como lo que usted cree que son sus mayores pecados y haga una lista si la necesita y divida esa hoja en dos, mis pecados y las soluciones, y usted después al frente de ese pecado que usted hace, entonces tengo
el pecado de que soy glotón, es decir, de que como muchísimo y no puedo parar de comer, entonces ese es mi pecado. Ahora en el otro lado de la hoja usted puede escribir cuáles son las posibles soluciones. Entonces si usted sabe que está comiendo de más, a qué horas, o que lo está haciendo porque tiene una ansiedad o algo, empezar a corregir, es hacerse una propia examinación, entendiendo que el demonio nos conoce más y no podemos ser, como ya se los dije, no podemos ser tontos pensando que nosotros vamos a poder más que el enemigo. Sobre el enemigo solo puede la gracia, y la gracia solamente se da cuando se junta una decisión personal, Dios que siempre está ahí, y el deseo de cambiar. Si usted tiene esas dos cosas, si usted deja que Dios actúe en su corazón, usted sabe el pecado y lo quiere cambiar, esas tres cosas pueden confluir para que usted tenga una conversión del corazón y, como nos dice esto, atajar el pecado desde el comienzo, estar pendientes. Cuando usted ve una acción pecaminosa en su vida desde el comienzo, cómo frenarla, pararla, saber cómo determinar qué es un pecado y qué es simplemente un deseo del corazón. No todo lo que uno piensa son pecados, y con esto quiero ser muy claro porque he escuchado muchas de sus confesiones y he hablado con muchos de ustedes, y a veces nosotros creemos que las cosas que están en la cabeza son pecados simplemente porque las pensamos, y a veces se nos pasan por la cabeza pensamientos terribles. No, no. Para el pecado se necesita una intencionalidad, se necesita una conciencia, se necesita una acción, se necesita materializar lo que está en la cabeza. Dice esta lectura también, este día número 9, y a propósito de que ayer en el día 8 hablamos de Job, del libro de Job en el Antiguo Testamento, nos dice que de alguna forma Dios permite el pecado, pero la única razón por la que Dios permite eso es por el concepto de libertad. Nosotros no tenemos un Dios, y ustedes ya me han escuchado predicar sobre esto muchas veces, y es que Dios no es un titiritero, Dios no está manejando títeres desde el cielo, Dios no lo está manipulando. Este es un Dios que nos dota de amor, que nos dota de gracia y sobre todo nos deja libres. Si Dios fuera un manipulador, no tendríamos ni siquiera el libro del Génesis, no existiría el pecado, porque se hubiera dedicado a manipular a Adán y Eva y ellos nunca hubieran cometido ningún pecado. Este día número 9 es sobre tener conciencia del pecado. Pero nos dice una cosa muy bonita, y es que nosotros tenemos que desconfiar incluso de nosotros mismos, porque la tentación siempre está ahí. Entonces, cuando usted tome una decisión, usted la toma con conciencia, especialmente con su vida espiritual, usted cambia, pero siempre a partir de la conciencia. O sea, yo me conozco, yo sé yo cómo soy, yo sé lo que puedo hacer. Entonces, también uno tiene que desconfiar de uno. Como les digo, no pensar que uno es más fuerte que el enemigo. El enemigo siempre va a ser más fuerte que nosotros, pero nosotros tenemos una mayor voluntad. El demonio nos tienta, las tentaciones están ahí, pero si nuestra voluntad es férrea de estar cercanos a Dios, lo que va a terminar pasando es que vamos a encontrar la salvación. Miren esta parte de la lectura que yo subrayo, incluso la subrayo aquí en mi propia lectura, y dice: humillemos pues nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. Qué frase tan especial esa de engrandecer a los humildes de espíritu. Quiere decir que el trabajo del humilde es hacerse pequeño, como dejar de ser visible. Entonces, irse, ponerse más pequeño. Cuando una cosa es más pequeña es más fácil de manejar por Dios, es más manipulable. Entonces, cuando Dios ve que usted es esa masa que se deja pulir, ese barro que se deja moldear, Dios lo engrandece y hace una gran obra. Las tentaciones y las adversidades siempre van a estar ahí, pero se van a aprovechar de nuestra propia debilidad. Este día número 9 es un llamado a la conciencia. Entiéndase que el demonio es más poderoso, pero que no tiene el mismo poder en cuanto a la capacidad de decisión. El demonio no puede obligarte a hacer cosas, no puede obligarte a seguir una vida pecaminosa. Solo se cambia cuando se conoce y cuando se entiende que el demonio, siendo más fuerte, no tiene la misma voluntad de los seres humanos. Este día número 9 es sobre la voluntad, los ejercicios de voluntad y cómo dejamos que el Espíritu de Dios gobierne en nuestras vidas, siempre y cuando saliendo de esa mentalidad de que somos más fuerte que el demonio y que las tentaciones no existen. No, el mal existe, las tentaciones están y nosotros estamos llamados a superarlas. Este día número 9 es un llamado a la conciencia, un llamado para que cada uno de nosotros entienda que la realidad del pecado existe y que no está mal que existe. Gracias a Dios existe, porque el pecado nos da una oportunidad de tomar la decisión de estar
más cerca de Dios. Dios no hace cosas imperfectas. Dios no hace el mal porque Dios nos odia. Pero el Señor, como en Job, permite que nos sucedan cosas para que nosotros volvamos a Él, porque Dios no nos manipula. Esto no es un Dios que es un manipulador. Entonces acuérdense, para que algo sea un pecado hay que tener conciencia. Y para que eso sea un acto de conciencia, nosotros tenemos que materializar lo que pasa en el corazón. Día número 9 es el día de pensar que nosotros podemos atajar esas cosas que llegan a nuestra mente cuando las tenemos que materializar. Nosotros podemos parar las tentaciones, nosotros podemos parar el pecado en nuestra vida para continuar en este camino de fe. Como les venía diciendo, se pueden hacer ese ejercicio que yo les planteé ahorita, y es ese ejercicio de poder hacer una lista y en esa lista tener mis pecados y tener las cosas que más me pueden ayudar a corregir ese pecado. Así que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor los llene de su luz. Hagamos una oración en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das el don de la vida. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes y que nos sigas acompañando en este camino de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga en este día número 9 y nos vemos pronto para la siguiente reflexión. Dios los bendiga. Chao, chao.